Muy buenas, mis amigos de Sinfoneo TV. Hoy traemos un tema que tanto a usted como a nosotros nos afecta. Y yo sé que hoy estamos aquí con el pastor John, que vamos a aprender mucho de el tema. El tema de hoy es cómo lidiar con el perdón y el rencor. Así que, pastor John, sin ningún preámbulo, empecemos. Amén, Dios le bendiga. Esto es un tema sumamente profundo, hermano, que solamente lo puede conocer aquel que en realidad lo vive. Y el rencor, lo que es el rencor, bueno, el rencor es una raíz de amargura. Como yo quiero leerte también este versículo primero, antes de yo empezar a enderezar el asunto. Y se encuentra en Efesios capítulo 4, verso 31. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicias. ¿Verdad? Y yo hablo de esto porque en realidad el rencor o la raíz de amargura es un sentimiento que se apodera de ti por una tragedia, por una situación o por X condición, ¿me entiendes?, que ha pasado en la vida de uno. Y de verdad de que es algo que no es que destruye a la persona, sino te destruye a ti. Porque eso es lo que hacen las raíces de amargura. O sea, el mismo, lo que es en realidad tú enfrentar estas situaciones es muy difícil. Es dura de sacarla de adentro de ti. ¿Por qué? Porque se conserva dentro de tu corazón. Y las cosas de adentro del corazón son las más difíciles de sacar. Por eso es que si nos ponemos a mirar, Dios siempre quiere el corazón del ser humano, porque ahí es donde Dios empieza a tratar contigo. Ahí es donde Dios se glorifica, donde Dios empieza a limpiarte, a sacar lo que a Él no le agrada. Eso es importante, pastor, eso que tú estás diciendo. Pero me gustaría empezar porque con el perdón. Oye, ¿por qué? Porque antes de tú llegar a la raíz de amargura, casi siempre, yo diría que casi siempre o siempre, viene la falta de perdón. Claro. Entonces, la gente no sabe cómo perdonar, ¿no? La gente no sabe qué es lo que es perdonar. Por ejemplo, alguien me hace algo malo, yo puedo perdonar, o sea, tengo la obligación de perdonarlo, pero el problema está que la gente no sabe entre el perdonar y la reconciliación, porque hay dos pasos. Tú me dices, pero ¿cómo lo voy a perdonar yo si esa persona sigue haciendo lo malo? No, tú estás obligado a perdonarlo. Tú no tienes otra opción. Ahora, lo que es condicional es la reconciliación. El simple hecho de que una persona te traicione, tú no tienes el derecho de no perdonarlo. Tú tienes que perdonarlo, porque eso es una ley divina. Eso es espiritual. Claro. Ahora, para reconciliarte con esa persona, sea tu esposo, amigo, hermano, familiar, hay ciertas condiciones. Porque si la persona te ofendió y tú sabes que lo va a seguir haciendo malo, él está perdonado, pero ya no califica para estar conmigo. Por ejemplo, ¿cuáles son de las condiciones que se necesita para la reconciliación? Primeramente, necesita un arrepentimiento. Esa persona que me hizo el mal, aunque ya yo lo perdoné, estamos hablando de que él quiere reconciliarse conmigo, sea una amistad, sea cualquier tipo de relación. Esa persona, primeramente, necesita un arrepentimiento. Segundo requerimiento, una rehabilitación. La persona tiene que ser rehabilitada. Porque si la persona sigue con la mala costumbre, yo no quiero reconciliarme con esa persona, ¿no? Y por último, una restitución. Restitución quiere decir que él tiene que pagarme o reponer los daños que me ha hecho. Recuérdate que esas son las condiciones para una reconciliación. Ahora, para un perdón, ya él está perdonado. No sé si quiere agregar antes de yo continuar. Claro. Continúe. No, y es cierto, hermano Miguel, es cierto, porque en realidad hay personas que dicen, yo perdono, pero no olvido. ¿Cómo tú perdonaste si yo entiendo de que una relación es como un papel bien planchadito? Cuando usted toma un papel y lo estruja, hermano, créame que usted no va a volver a ponerlo a la cabalidad donde estaba. O sea, sí. No lo va a poner, o sea, la relación no va a ser igual. Y yo te digo, ¿me entiendes? Por mis propias experiencias. Usted ve a esta persona que está aquí, pero antes del evangelio, de llegar a los caminos del Señor, pues yo era una persona completamente diferente. Claro, era una persona que le gustaba mucho el deporte. Era una persona que le gustaba mucho jugar en todo lado. Pero hasta que un día marcaron mi corazón.
Yo tuve problemas aún con mi familia, o sea, con mi papá. Y a pesar de que tuve problemas con él, hermano Miguel, fue como que por una X razón, o sea, por una situación que había pasado en nuestra vida, fue como que mi corazón quedó marcado. Pero ¿qué pasa? Que no todo queda ahí, sino porque acuérdate, el rencor se va apoderando cada día más. Porque no todo pasa de una vez. No, eso va creciendo, es como una raíz de adentro. Por eso le llaman raíz de amargura. ¿Por qué? Porque entonces va creciendo y se va apoderando más y más de ti. Y después que ya ha crecido, se hace más difícil de entonces uno perdonar a una persona. Por eso es que decimos que usted tiene que saber la diferencia, pastor, del perdón, cómo funciona el perdón. Porque, por ejemplo, el perdón tiene varios factores que mucha gente dice, ¿cómo yo lo puedo perdonar? Sí, tú tienes la obligación de perdonarlo. Porque en un caso que usted dice que, por ejemplo, mucha gente dice, yo lo perdono lo que me hicieron, pero no lo olvido. Es correcto, porque el olvidar es biológico y el perdonar es espiritual. O sea, solamente tú puedes olvidar si te da demencia, ¿no? Si te da Alzheimer. Tú no tienes que olvidar. Tú tienes que saber lo que la gente te hizo. Tú no tienes que olvidar lo que la gente te hizo. Porque, por ejemplo, José, cuando sus hermanos lo traicionaron, ¿no? Cuando él lo perdonó, pero él les recordó a ellos lo que ellos hicieron, ¿verdad? Él le dijo, ustedes intentaron mal contra mí, mas Dios lo tornó para bien, ¿sí o no? Entonces, usted no tiene que olvidar lo que la gente le hizo. Usted usted tiene que perdonar. Otra cosa es, antes de entrar al rencor, que vamos a ver, porque si usted no maneja el perdón bien, ahí es que se va formando lo que usted está hablando del rencor, que ya, entonces cuando ya llega el rencor, ya usted ya perdió la batalla. Entonces dijimos, por ejemplo, que usted está supuesto a perdonar, ¿no? Usted está supuesto a perdonar y que la reconciliación es diferente. Por ejemplo, hay otros dos puntos muy importantes en cuanto al perdón, que la gente tiene que saber para que no se le vaya de las manos. Por ejemplo, el perdón es usted borrarle la cuenta a lo que le debe, ¿no? Claro. Pero hay una diferencia. Recuerdo el caso, un señor, ¿no? Un señor cristiano en Texas. Oiga, este es bien interesante. Le mataron a su hija, el esposo. Cuando al señor le iban a dar después de 5 años, ¿no? Querían como renovarle la sentencia, ¿no? Sí. Entonces el papá llamó al pastor y le dijo, pastor, tengo un problema porque yo tengo que ir a testificar de nuevo. Pero entonces yo ya lo perdoné. Pero si yo lo perdono, si yo testifico, a él lo van a condenar más. El pastor le aclaró que hay una diferencia entre justicia y venganza. Él le dijo, tú tienes que hacer cumplir la justicia de Dios, diciendo la verdad. Claro. Ahora, tú como cristiano no puedes tener venganza. Venganza es tú querer pagarle al otro el mismo dolor con el que él te pagó. Pero entonces, ¿qué pasa con eso, hermano? Que muchas personas, cuando le llega la oportunidad de perdonar, no sabe cómo discernir estos puntos que estamos hablando, que usted puede perdonar, claro. pero el derecho de la justicia de Dios y de las autoridades, usted no puede coartarla. Usted no puede decir, yo lo perdono, déjenlo ir. No, si él mató, aunque sea su hijo, usted tiene que hacer que la justicia se cumpla. Claro. Hay cosas, ¿me entiendes?, que le tocan a Dios, ¿verdad? Pero hay cosas que nos tocan a nosotros. Correcto. Y es de dar el paso. Yo te lo digo porque como yo tenía problemas, ¿me entiendes?, con el papá mío, yo empecé a tener un rencor, un odio dentro. Porque, oye, todo esto está mezclado en la licuadora. Rencor, odio, raíz de amargura, todo es una misma cosa. O sea, todo esto era como una carga porque cuando tú tienes una raíz de amargura, rencor dentro, odio dentro de ti, oye, esto es como que se apodera tan fuerte dentro de ti como que te tiene esclavo de esto. Cuando te hablan de esa persona, yo no quiero hablar de esa persona. Yo no quiero saber más nada de esa persona. Estoy hablando de una persona, como decir, de un joven, hermano, que no le servía al Señor. Pero sin embargo, llegó el momento cuando yo empecé a visitar al Señor, a la casa del Señor. Sin embargo, yo llegué a la iglesia con tanto odio y rencor, pero empezaba a adorar al Señor. Oye, había aceptado a Cristo, todo de lo más bien, estaba ya congregándome en la iglesia, pero de repente me encuentro adorando al Señor, adorando, y de repente me llega un flashback. O sea, ese pensamiento que viene desde allá atrás. ¿Cómo tú puedes estar adorando a Dios estando amarrado?
¿Cómo tú puedes adorar a Dios estando atado? Y yo como que reflexioné en ese momento y mis lágrimas se cayeron. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor te va a confrontar directamente. ¿Cómo tú me puedes adorar de esa manera? Si tú sabiendo que estás atado, sabiendo que hay cadenas que tú tienes que dejarme a mí romperlas. Sí, Señor. Porque acuérdate, si le permitimos al Señor, el Señor hace la obra. No quiere decir que se nos va a olvidar por completo. No, jamás se te va a olvidar. Pero siempre, ¿me entiendes? Vamos a saber de dónde Dios, qué fue lo que Dios rompió en nuestra vida. ¿Entiendes? Y yo decía, yo no quiero saber de mi papá jamás. Yo no quiero saber de él. Pero sin embargo, cuando el Señor me confronta a mí, yo dije, oye, oí esa palabra, esa voz del Señor que me dijo, tienes que aprender a perdonar. Wow. Oye, estoy hablando de una persona enfrente de un Dios poderoso hablándote y diciéndote que tienes que aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque si tú no aprendes a perdonar, ¿cómo tú pretendes ser salvo? Sí, eso dice la palabra. Porque el perdón tuyo es para ti mismo. Es para sanarte tú mismo, no para otro, no, es para ti mismo. Oye, yo llegué, hermano Miguel, yo llegué. Yo dije, yo no voy a llamarlo por teléfono, yo voy a ir personalmente delante de él. Oye, yo no había hecho nada. Porque muchas personas dicen, ¿cómo es posible que yo voy a perdonar a alguien que yo no le hice nada? ¿Cómo voy a perdonar si yo no hice nada, si yo no cometí nada? ¿Cómo voy a perdonar si al que le hicieron fue a mí? Ese es el peor problema, amado hermano. Y yo te voy a decir, porque cuando el Señor me dijo a mí que tenía que aprender a perdonar, oye, si es el mismo Dios, me dice a mí las cosas, ¿por qué yo no voy a hacer caso a la voz de Dios? Amén. Dios, Jesucristo le hace una parábola a los discípulos y le dice, le pone el ejemplo. Dice, había un rey, ¿verdad?, que tenía un siervo y ese siervo le debía 10,000 talentos, que ahora son qué sé yo cuántos millones. Y ese hombre fue donde el rey le pidió que lo perdonara. Eso es Jesucristo hablando. Y le dijo, Señor, perdóname que yo no puedo pagarte ese dinero. El rey le perdonó. El hombre salió contento, pero saliendo se acordó que alguien le debía un 10%. Ay. Dice, pero ven acá, esta es mi oportunidad. Y fue donde aquel señor le dijo lo mismo que le dijo este señor al rey. Y él le dijo, Señor, perdóname que yo no tengo cómo pagarte. Y el hombre agarró, lo golpeó y lo metió preso. Cuando le hicieron saber eso al rey, el rey se incomodó tanto que le hizo lo mismo a él, lo metió preso. Eso significa que es una parábola que Jesús nos hace, que nosotros, tanto usted como yo, somos este hombre que nos perdonaron una deuda que no podíamos pagar. Entonces, usted y yo como cristianos estamos obligados a perdonar a los demás, porque a nosotros se nos fue perdonado una deuda mucho mayor. Así que un cristiano que no perdone, pero por eso quise hacer énfasis, que la persona piensa, por ejemplo, las muchachas que están enamoradas, ¿no? El novio le hace algo malo. Ellas piensan que perdonarlo significa reconciliarse. Y se reconcilian. Yo lo perdoné y me reconcilié. No. Debió haber un proceso de reconciliación. Claro. Entonces dicen, no, pues ya yo no perdono más. No. Fue que usted manejó la reconciliación mal y el perdón. Ahora, perdonar, estamos todos obligados a perdonar. Entonces, ahora yo quiero que pasemos, como usted empezó, a la raíz de amargura, que es cuando no se maneja el perdón bien. Ahí es donde Satanás nos arropa y ahí es que viene nuestro problema, que es la raíz de amargura. Háblame un poquito de eso, pastor. Óigame, y quisiera, ¿me entiende? Ya llegar hasta el punto aquí para entrar, ¿me entiende? Exactamente ahí. Sí. Yo pude llegar a casa de papá mío. Sí, sí. Sí, yo pude ir. ¿Por qué? Porque yo tengo un mandato de parte de Dios de que tengo que sacar lo que estaba dentro de mí. Sí, Señor. Tú sabes, oye, yo fui a casa de él y fui a pedirle perdón. Yo fui a pedirle perdón a él, sin yo haber hecho nada. Muy lindo testimonio ese. Imagínese, pero le estoy hablando, ¿me entiende? Porque es mi propio testimonio, o sea, es mi propia vida, o sea, por donde he atravesado. O sea, porque como yo digo, una persona puede hablar, ¿me entiende? Pero cuando usted no vive lo que usted está hablando, ¿me entiende? Cuando una persona no vive lo que está hablando, oye, no sabe exactamente lo que está en esos zapatos. Usted sabe lo que es tenerle usted tanto odio a una persona por años. No por día, por años. Porque es que eso se va alimentando poco a poco.
poco a poco, hasta que llega un momento que tu corazón ya está negro. Llega un momento donde ya tu corazón ya no puede, no aguanta más. Y lo que te causa, en vez de causarte alegría, te causa dolor. Yo llegaba a la iglesia y miraba al pastor mío abrazando a sus hijos y a mí se me caían las lágrimas, varón. ¿Por qué? Porque yo deseaba un abrazo así. Y eso era todo el odio que estaba dentro de mí. Sí, Señor. Oye, y tuve que llegar a la casa del papá mío. Y yo le dije a él, yo vine aquí para pedirte perdón. Oye, sin querer, oye. Y yo mismo decía, ¿cómo es posible de que yo voy a pedirle perdón? Oye, usted no sabe todo lo que estaba pasando por la mente mía. ¿Cómo es posible que yo voy a estar pidiendo perdón a una persona que yo no le he hecho nada? Pero sin embargo, porque era el Señor tratando conmigo. Y el Señor quería limpiar mi corazón porque mi corazón estaba dañado. Acuérdate, el perdón es para ti. Sí, Señor. Pero sin embargo, cuando le pedí perdón, oye, mi corazón se alivianó. Como que de mi corazón había salido algo tan fuerte y tan pesado había salido de mi corazón que pude recibir alegría dentro de mí, paz en mi corazón. ¿Me entiendes? Porque cuando tú tienes estas raíces de amargura, oye, es como que de verdad tú entras como en otro mundo diferente, donde tú no vas a recibir consejo de nadie. Y esto es lo que pasa cuando alimentamos el rencor, alimentamos estas raíces. ¿Cómo entonces yo voy, me entiendes, a lidiar con esta situación en mi vida? Por eso es una de las cosas. Tú tienes que aprender a depender de Dios. Sí, Señor. Y recibir direcciones de Dios. ¿Cómo yo voy a hacer esto? Dios mío, dame la fuerza para hacerlo. Dios mío, dame la fuerza para yo poder superar esta situación. Porque oiga, no es fácil. Yo se lo digo, no es fácil llevar esa carga. No es fácil llevar un temperamento de esa forma. ¿Por qué? Porque muchas veces eso te crea dentro de ti, oye, unas emociones tan fuertes y agresivas dentro de ti que tú no quieres saber. Por eso hay muchas mujeres que no quieren saber ni siquiera de hombres. Es cierto, porque se dejaron cegar el entendimiento. Por no saber manejarla. Y por uno pagan todo. Es lo mismo, por ejemplo, a veces yo veo personas, ¿verdad?, que tienen luchas con los hermanos, con los primos, con familiares, que le hacen la vida imposible, ¿no? Ellos saben que son cristianos, tienen que perdonarlo, ¿no? Y pasan 20 años, 30 años luchando con la misma persona, que es un familiar, que es una persona cercana, puede ser un tío, puede ser la mamá, puede ser el papá, ¿no? Que le hace la vida imposible. Entonces ellos dicen, yo tengo que perdonarlo. Pero no, usted puede perdonarlo, pero de lejos. Si hay personas porque me llega esto a la mente porque hay personas que están luchando con eso. Hay personas que me llaman, pero me hacen daño. Y como son familiares, no. Usted igual lo perdona, claro, pero usted lo mantiene de lejos. Porque por eso me gusta mucho el tema de la reconciliación, que es muy diferente al perdón. Y lo que usted está diciendo es verdad. Usted no puede dejar que el perdón, que la falta de perdón le tome su alma. Y se la endurezca. Porque cuando llega un punto de no retorno, se llena usted de ira, claro, de rencor, ¿no? Y de ego, y ya usted no va a pedir perdón. Pero como usted dice, mire cómo usted entendió, este testimonio muy bonito, que con su padre, usted sabía que usted no le había dicho nada, pero Dios le dijo, tiene que perdonar. Exacto. Y usted fue y pidió perdón. Eso es lindo. Me recuerda a Job. A Job Dios le dijo, después que pasó todo, él tenía un grupo de gente que se formaron en contra de él. Claro. Y Dios le dijo, pídele perdón a toda esa gente. Y dice que cuando Job perdonó a sus enemigos, ahí fue que vino todas las bendiciones. Y Job no le había hecho nada malo a ellos. No. Y sin embargo, como tú trajiste la historia de José, ¿verdad? De cómo estaba, ¿me entiendes? El segundo de Egipto. Sí. ¿Verdad? El segundo de Egipto. Sin embargo, sus hermanos vinieron a buscar comida. Pero fíjate bien, José entraba y lloraba. ¿Pero por qué lloraba? Porque tenía rencor dentro de él. Sí. Ahora mismo yo me imagino que José decía, yo tengo todo el poder ahora para destrozarlos a toditos. Yo tengo el poder para hacer, porque el problema no es perdonar, es cómo tú perdonas. ¿Cómo tú perdonas? Porque esto no es, mira, varón, yo te voy a perdonar y ya, se acabó todo. No. Cuando usted perdona, cuando Jesús perdonó, ¿me entiendes? Jesús nos perdona de nosotros. Oye, el Señor nos perdona. No. Oye, cuando una persona decía, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Y el perdón arropa mucho, amado hermano, en la vida de una persona. Jesús hasta dijo, si tú no perdonas, mi Padre en el cielo no te va a perdonar a ti tampoco.
Eso es peligroso. O sea, usted tiene que perdonar. Pero yo lo que entiendo es que la persona piensa que si yo lo perdono, lo estoy dejando ir libre. O sea, como que lo dejé salirse con la suya. No. Por salir del punto. Exacto. La gente dice, no, porque es que lo que él me hizo es tan malo que si yo lo perdono, él se salió con la suya. No, ese no es el problema suyo. El problema suyo es perdonarlo a usted. Y luego ya él y Dios, él y la justicia, él y la vida se van a encargar. Pero usted no lo tiene aquí pagando, aquí en su corazón. ¿Entiende? Ese es el trabajo suyo. Usted suelta a la persona, lo deja ir. Ahora, no significa que usted tiene que ir a cenar otra vez con esa persona. No, esa persona sigue en su camino, porque esa persona, como dijimos al principio, ni se ha rehabilitado, ¿verdad? Ni se ha arrepentido de lo que ha hecho. Ahora, de mi parte, está perdonado, porque que yo, como cristiano, la deuda que yo tengo para allá arriba es demasiado grande. Entonces, como yo no puedo pagar esa, tengo que perdonar a los demás. Y oiga, hermano Miguel, que muchas personas han atravesado por situaciones más difíciles que la mía. Y yo le pregunté una vez a una persona, porque yo le había contado del testimonio mío, y esta persona me dijo, entonces quiere decir, para que usted vea hasta dónde puede llegar tanto el rencor, el odio dentro de una persona, quiere decir entonces, pastor, de que si yo no perdono a mi padre, mire de dónde salió, una persona que estaba sumamente callada. Sí. Si yo no perdono a mi padre, ¿quiere decir que yo me voy a perder? Dice, lamentablemente sí, te puedes perder. Por todo lo que tú caes. Pues usted sabe qué, pastor, me dijo. Yo mejor prefiero entonces perderme antes que pedirle perdón a mi padre. Oiga, hermano, ¿usted sabe lo que es eso? Sí. Yo mismo dije, tú no sabes lo que estás hablando. Tú no sabes lo que estás diciendo de tu labio. Porque en realidad el perdón con el perdón no es que tú vas a salir del punto. No. Sino que es que tú necesitas perdonar tu corazón. Para que tu corazón sea limpio, tú tienes que sacarlo de adentro de tu corazón. Si no, eso te va a matar a ti. Sí, así es. Y una de las razones por la cual es tan peligroso no perdonar es, primeramente, porque eso quiere decir que tú no entiendes lo que tú has sido perdonado. Tú no entiendes lo que Dios, lo que Jesucristo hizo por ti. Si tú hubieses entendido eso, tú sueltas de una vez. Claro. Otra cosa es, por ejemplo, muchas veces las cosas pasan y Dios permite que una persona te haga un daño, te levante una calumnia, te calumnie, cualquier disparate. Y muchas veces Dios la permite para promoverte. ¿Qué pasa? Que tú no tienes, como tú no tienes el entendimiento, tú crees que esa persona está ahí para hacerte daño. No, Dios lo puso ahí para empujarte. Claro. Muévete que te tengo algo mejor. Deja ese, como le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, que te voy a llevar a otro lugar. Entonces, si tú tienes la capacidad, ok, este hombre intentó mal contra mí, como dijo José a sus hermanos, ¿verdad? Pero Dios lo tornó en bien. Por eso es que la persona que tiene conocimiento de lo que Jesucristo hizo por nosotros, le es fácil perdonar. Claro. Y eso es de verdad, hermanos, que yo le aconsejo a ustedes, hermanos, que nos escuchan, lo más peor que uno puede hacer que un ser humano puede, porque no solamente cristiano, ¿entiendes? Sino aquel que tampoco le sirve al Señor. Una raíz de amargura, un odio, te puede matar tu corazón. Claro que Muchas personas hasta ataques del corazón le han dado. Pero no podemos dejar que esto crezca en nuestra vida por lo que me hicieron. ¿Entiendes? Todo el tiempo por lo que me hicieron. Y tú ves que esta persona como que no progresa en su vida. Como que su vida cada día va de mal en peor. Y todo el tiempo llorando, todo el tiempo sufriendo. Y la otra persona riéndose. Y chijá de aquel lado. Riéndose por todo lado. Y yo aquí sufriendo. Y yo aquí angustiado. Y yo aquí como sin consuelo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Mira que aquí como que piensa como que no me hizo nada. Y todo el tiempo ando oye, como que tú no sales de ese hoyo, hermano Miguel. Alguien dijo que el rencor es como tú tomarte un veneno esperando que el otro se muera. 3 pasitos, varón. Sí, pero oye, tú te lo estás tomando tú esperando que él sea que se muera. Eso pasa. No tenemos alegría, no tenemos paz, no tenemos tranquilidad, nos afecta nuestro sistema nervioso. El que sufre eres tú. El que sufre eres tú, el que no puede dormir eres tú, el que no puede ir la otra persona, como tú dijiste, esa persona disfrutando la vida porque no sabe que tú lo tienes en su corazón pagando, viviendo ahí sin pagar renta. Pero venga acá. Viviendo ahí. Cualquier cosa nosotros la podemos hacer grande. Eso es así. Cualquier mínima cosa, si usted no tiene control de ella, oye, si el odio usted no le tiene control, créame que se apodera de ti. Eso es así, hermano. Y te derrumba tu vida. Así que, a mis hermanos,
Tú que nos estás escuchando, que nos estás mirando por la televisión, ponte a pensar, ¿cuáles son las personas que tú tienes en tu corazón ahí viviendo sin pagar renta? Este es el momento de que ya tú lo sueltes y tú entiendas que lo que Cristo hizo por ti, tú no tienes en esta vida ni en la que viene cómo pagarlo. Y Él solamente te pida que pases el favor a los demás. Santo Jesús. Así que Dios me lo bendiga a todos. Hasta aquí esta programación. Dios le continúe bendiciendo. Pastor, muchísimas gracias y muchas gracias. Bendiciones.